Muy buenos días, hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios, ¿verdad? Que en esta mañana nos trae el Señor una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Señor que en esta mañana, por su gran e infinita misericordia, paciencia, bondad, fidelidad, ese amor que Dios tiene para con nosotros, queridos hermanos, cada día debe de ir creciendo. Cada día debe de ir nuestro amor por Él, debe de ir creciendo, debe de ir aumentando nuestra vida. Qué importante es amar a nuestro Padre Celestial y verlo como Él quiere que nosotros lo veamos. Nuestra vida a veces, queridos hermanos, entra por una falta de búsqueda, por una falta de entendimiento, por una falta, queridos hermanos, de realmente investigar la verdad, no solamente de lo que Dios quiere hacer con nosotros, de lo que representamos nosotros para Dios, de la manera como Él nos ve, la manera como Él vivimos quizás como este tiempo, bajo ideologías, bajo creencias, bajo suposiciones, que en veces se salen de la realidad de Dios. Vive el hombre mintiéndole. Cada vez más la mentira va a crecer, en que mucho pastor, mucho líder, mucho apóstol, mucho todo aquel que dirige una iglesia estará engañando a la gente con un falso amor, con una falsa palabra que nuestro Dios no dice. Un falso sentimiento de amor, una falsa esperanza de que Dios parece ser que está muy interesado en los estados de ánimo de los hombres, pero no, queridos hermanos, interesado qué es lo que provoca realmente todos esos estados de ánimo, todos esos estados, esas situaciones en su vida. Créanme que Dios, lo primero que Dios hace es atacar la raíz del problema. Dios, antes de consolar a alguien, antes de sanar a alguien, se va a la raíz del problema. La raíz del problema, queridos hermanos, en veces al hombre no le gusta que toquen esa parte. Creemos siempre como unos días de Salomón con aquellas mujeres que a través de su llanto querían tapar una actitud de maldad, o como unos días en el desierto, en el Salmo 78, donde ellos ocultaban su corazón, pero creían, queridos hermanos, que Dios, por cuanto Dios les diera, aunque dice la Escritura que ellos le lisonjeaban, y le lisonjeaban, queridos hermanos, pero no, dice que no eran rectos en sus corazones, sino que le mentían. Siempre vivían mintiéndoles, ocultando realmente su corazón antes de ser sinceros. Y eso llegó a un día llegó a molestar a nuestro Dios. Se molestó tanto, queridos hermanos, que realmente les juró, dice, que no entrarían en su reposo. Ya no entrarían en ese descanso, porque se acostumbraron tanto a mentir, se acostumbraron tanto a tapar su vida, queridos hermanos, a fingir a ser lastimados, a fingir estar heridos, a fingir, queridos hermanos, que somos víctimas. Por eso a veces se le habla a un pueblo como si fuera víctima de ser cristiano, de víctima de todo, hermano.
hace poquito, como les vuelvo a decir, a mí me alegra, queridos hermanos, hay 2 victorias que han habido en el mundo y quizás la han habido, pero no se ha dado a conocer. Cuando un juicio histórico de maltrato doméstico, realmente una fue de un actor, creo que fue de un actor, hermano, que fue demandado por Johnny Depp, o Depp, no sé, algo así. Su mujer, queridos hermanos, quería demandarlo por muchos millones, de tal manera que lo presentó a él como si fuera él un violentador. Y parecía que ganaba el caso, pero apareció otra mujer. Una mujer que empezó a descubrirle cómo es el comportamiento de la mujer cuando quiere dañar a su esposo, cuando quiere dañar a un hombre. Empieza a sacarlo, hermano, cómo es, manipula a una mujer una situación y lo convierte en algo que parece que el hombre realmente la está provocando. Y se volteó todo el asunto. Fue histórico que un hombre le haya ganado a una mujer en maltrato porque ella era manipuladora. Doy gracias a Dios. Hace poco creo que fue no me acuerdo si fue en Chihuahua, no sé, por ahí. Se ganó el caso de una mujer, y voy a repetir, hermano, fue acusada, fue procesada, hermano, por violencia vicaria. Violencia vicaria era que ella había hecho que su esposo no viera a sus hijos. Habló muy mal de su esposo, o sea, de su esposo con los hijos, de tal manera que los hijos no se reunieran con el padre. Hacía todo lo posible, hermano, y era muy violentadora. Pues entró la justicia y determinaron de que ella era una mujer violenta, no apta para tener hijos, tener hijas, porque realmente se levantó manipulando realmente a los hijos y tratando de echar a las autoridades que el esposo era el malo. Lo mismo pasa hoy dentro de las iglesias. Están alimentando, queridos hermanos, a un pueblo, haciéndoles creer que es víctima de todo lo que le pasa. Y más, queridos hermanos, cuando su intención es dañar. Hay mucha gente dañina, mucha gente que realmente daña. En lugar de entender de que en veces cometen una situación y mejor quedarse callados, queridos hermanos, ellos realmente usaron la violencia. Una persona que se dedica, queridos hermanos, a dañar, a promulgar mentiras, chismes, murmuraciones, con la finalidad de destruir a otra persona, realmente es una persona dañina. Vivimos tiempos, queridos hermanos, donde los hombres serán muy dañinos, muy violentos, como en los días de Noé. La tierra se había corrompido. Y no le está hablando al mundo, le está hablando a cristianos. Está hablando gente del pueblo. Por eso la gente más peligrosa, queridos hermanos, y difícil de tratar. A la gente no es que hay que tenerle miedo. Hermano, hay que tenerle precaución. Es a la gente que no lee. A la gente que no ora. Porque la gente que no lee y no ora no escucha razón de nadie. A ellos no escuchan razón de nadie. Lo que representa que ni a Dios escuchan. Lo que representa que ellos no escuchan la voz, queridos hermanos, del Espíritu. Ellos no escuchan la voz de quien realmente les hable.
ellos, queridos hermanos, su propósito no es cambiar. Su propósito, queridos hermanos, es realmente dañar. Por eso dice la bendita y preciosa palabra en esta mañana, mientras meditaba en el Señor, mientras me levantaba, hermano, porque a veces con este frío no dan ganas de levantarse. Pero en su gran infinita y misericordia de nuestro Dios, pues nos habla en ese momento de frío, hermano. Y Espíritu ahí hablándonos, ¿verdad? Ministrándonos. Y una de las cosas que oigo yo del Espíritu, hermano, es que realmente nosotros aprendamos a discernir lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere, queridos hermanos, de nuestra vida, para que nosotros realmente, queridos hermanos, entendamos realmente profundamente realmente la salvación. Realmente entendamos la salvación. No hay mayor preocupación que debemos de tener nosotros, queridos hermanos, es entender la salvación. La salvación no es yo confieso a Jesús como mi Salvador. La salvación no es yo creo en Dios. La salvación no es soy cristiano. Esa no es la salvación. La salvación es entender qué es salvación. Por eso vivimos tiempos donde el hombre lo que menos hace es identificarse con el verdadero Dios, parecerse cada día más a Él. Por eso estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, tiempos de mucha mentira doctrinal. No solo mentiramente doctrinal a través de las congregaciones, a través de las denominaciones, y también doctrinas personales, creencias personales. Porque hay personas, queridos hermanos, que forman una creencia, una doctrina muy, muy a la personal, una religión, una denominación muy personal, que quieren llevar a un evangelio según sus propios criterios, según sus propias formas. Quieren amar a Dios siendo independientes. Quieren seguir a Dios siendo independientes. Acordémonos que en el tiempo final, como dice en el libro de Ezequiel, que la gente dice que ellos adorarán al palo y a la piedra. Hay dos tipos de iglesias o dos tipos de creyentes. Un creyente que solamente se rige por sus tradiciones, porque así me lo enseñó mi abuelita, mi abuelito, mi tío, mi mamá, mi papá. Tradiciones culturales, religiosas, paganas, que no tienen nada que ver realmente con Cristo. Son cristianos que solamente se rigen por sus tradiciones y costumbres, pero nunca usan la Biblia. Son cristianos sin Biblia. Esos son los que confían plenamente en un hombre, pero no usan la Biblia. Estos son los adoradores del palo. Ellos dicen, seamos como las demás familias de la tierra, que adoran, vayamos y sirvamos al palo y a la piedra. Se vuelvan servidores. La palabra servidor significa seguidor. Sigamos al hombre solamente por su voz, pero sin que nos muestre Biblia. Hay gente que le tiene miedo a la Biblia porque sabe es poderosa, porque quizás le vaya a hablar y vaya a entender algo y realmente lo aparte de Dios. Lo aparte, queridos hermanos, lo aparte del camino de perdición que lleva. Oh sí, Jorge, saludos, Jorge. Allá en Chiapas, saludos a Jorge allá, a la iglesia de allá, a la iglesia y a su familia. Les mandamos un cordial saludo a Jorge. Dios bendiga, Jorge. Un día nos vamos a escapar para allá para visitar y conocer Chiapas. Me gustaría conocer Chiapas. Verás, da una vuelta ahí a conocer Chiapas. Pero, y otro tipo, hermano, de creyentes, que son los creyentes de
los creyentes, queridos hermanos, que sirven a la piedra. Los creyentes que sirven a la piedra son aquellos creyentes, queridos hermanos, que aunque tienen Biblia, endurecen su corazón para con ella. Estos son los que sirvamos a los corazones duros, aquellos que cuando escuchan la voz de Dios endurecen su corazón. Son los cristianos piedra. Son aquellos que una iglesia que aunque tiene Biblia no la lee. Los cristianos palos son aquellos que no tienen Biblia y no les interesa leerla. Ese es eso. Seamos creyentes, simplemente seguidores de Cristo. Pero, ¿de qué les sirve tener la Biblia en sus manos si no la leen, si no se instruyen, si realmente no tienen un amor por ella? ¿O de qué les sirve ser cristianos si realmente a ellos no les interesa la Biblia? Les interesa seguir más sus tradiciones y costumbres, su forma religiosa, que es más poderosa una veladora, es más poderosa una misa, es más poderosa un rezo, es más poderoso cantar y danzar, es más poderoso diezmar y ofrendar, es más poderoso decir unas palabras. Como decíamos ayer, el Señor decía ayer, la oración nunca va a suplantar el conocimiento. La oración nunca va a suplantar el conocimiento, nunca va a suplantar la Biblia. Nunca, queridos hermanos. Nunca. Nunca, ni tampoco va a quitar los problemas. Eso decíamos ayer. Nunca estará por encima. La palabra de Dios tiene que estar por encima, porque el creyente lo único que necesita en su vida es entender que la palabra tiene poder. La palabra es poder. Y esa es la verdadera fe. Como dijo aquel centurión, le dijo a mi Señor Jesús, solo di la palabra. ¿Qué estaba creyendo? Que la palabra del Señor tiene poder. Solamente le bastaba entender que al soltar la palabra, al hacerse viva y poderosa, causaba grandes milagros, causaba grandes cambios. Esa era la fe, le maravilló. ¿Cuál fue la fe que le maravilló realmente a mi Señor Jesús de este hombre? Que creía en el poder de la palabra. Esa es la verdadera fe. Sabe que no necesita más nada. ¿Sabe por qué no necesitó más nada? Porque desde ese mismo instante, sin tocar al enfermo, sanó a aquel hombre, sanó su conciervo. Él creía profundamente que tan poderosa es la palabra. No tuvo que mi Señor Jesús ni ir a verlo, ni tocarlo. No tuvo que darle agua, ponerle tierra, ponerle aceite. No tuvo nada que hacer. No pudo, ni tan siquiera le impuso las manos, ni le le digo, haz esto, haz lo otro, nada. Simplemente creyó firmemente en el poder de la palabra. Esa es la verdadera fe. Esa es la verdadera fe. Una fe que basta con creer que solamente la palabra de Dios tiene poder. Y nosotros creemos esto. No tenemos que hacer tantas cosas para manifestar que la palabra de Dios es realmente poderosa. Vivimos en un tiempo de negación de ella. Vivimos en un tiempo donde las mentiras doctrinales, el show, la faramaya, estarán presentes más que creer fielmente en el poder de la palabra. La palabra de Dios se basta sola. Por eso Dios quiere, a mí me dijo el Espíritu Santo hoy en esta mañana, que Dios pelea y defiende a los que son hijos. A los que son hijos. Dios pelea y defiende a los que son hijos. Eso fue lo que el Espíritu habló en mi vida en esta mañana. Dios pelea y defiende a los que son hijos. Este programa está con la finalidad, queridos hermanos, no de llevar palabra de consolación, no de llevar palabra ni doctrina, aunque se incluye,
pero realmente está dirigida a que el corazón de los hombres se conviertan a Cristo, que regresen a Cristo, que regresen a casa. Está hecha con la finalidad de que el hombre entienda de que no tiene ningún impedimento para regresar a casa, para que él entienda, hermano, que todavía hay la oportunidad de arrepentirse, que todavía hay la oportunidad de cambiar esa vida. Esa es la finalidad de este programa. No es realmente que yo me ponga a predicar, no, hermano, no es la función en la cual el Señor a mí me mandó, no es para que nosotros estemos usándolo como si fuera un culto. No. De vean que, créanme que no es mi intención predicar ni estar hablando de cosas. La única finalidad que eso es que entendamos cada día más que es la salvación. Porque nuestro Dios es tan grande y misericordioso. Porque Dios extiende la oportunidad. Porque Dios entiende, hermano, que el volvernos a Cristo, el decir, Padre, perdóname, el decir, Señor, me reconcilio, el Señor vuelvo a casa, todavía tiene tiempo, porque estamos luchando contra gente que condena, contra gente, queridos hermanos, que no da la oportunidad de hablarle de un Dios todopoderoso, pero sobre todo, queridos hermanos, el Espíritu hablándome esta mañana, nosotros hemos mal entendido el Evangelio. Y se oye poco decir, queridos hermanos, no estoy diciendo que no se oigan, sino se oye poco decir que le llamemos Padre. Que le llamemos Padre. Nosotros vivimos en un tiempo, queridos hermanos, donde todo lo malinterpretamos. Tomamos lo que nos conviene, lo que no nos conviene. Y a veces, le vuelvo a repetir, o a veces se malenseña. Por eso, pero buscar a Dios, hermano, buscar a nuestro Padre Celestial, en veces tenemos muchos errores doctrinales y que tenemos poco a poco que ir corrigiendo. No somos infalibles, la que es infalible es la preciosa palabra. El que se equivoca somos nosotros los hombres. Por eso dice en su palabra, Lucas 11, versículo 1, aconteció que Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Dice, y les digo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto no es una oración como en el catolicismo, que tienes que orar como penitencia 10 Padres Nuestros, 10 Aves María, para que tu pecado sea perdonado, para que la carga de la culpa desaparezca y para que estés bien con Dios. No, esto no es porque las palabras repetitivas, las mismas, son palabrerías, que no es lo mismo palabra. De hecho, de ahí viene la palabra rezar, palabrerías. Repetir siempre lo mismo. Pero aquí en este pasaje, mi Señor Jesucristo, por intervención de los discípulos, hermano, le preguntan algo que le pidieron ellos, enséñanos a orar. Lo que estaba diciendo que ellos preguntaban, ¿cuál es la manera correcta? Fíjese. Ellos preguntaban, queridos hermanos, cuál era la manera correcta de hablar con Dios. De hablar con Dios. A veces nosotros
No preguntamos eso. En veces no preguntamos cómo es la manera correcta de hablarnos a Él o qué es lo que realmente es la salvación. Por eso le doy gracias a Dios, hermanos, que me permite estar aquí todos los días. Créame que las veces que no he estado aquí por alguna circunstancia, me pesa mucho porque ya me crié una costumbre de estar aquí. Y a mí me gusta estar aquí, porque me gusta estar aprendiendo. Y todo lo que hago, queridos hermanos, lo hago para aprender. Y se lo transmito a ustedes como manera de lo que el Señor me va enseñando, me va adiestrando. Créanme que muchas cosas he entendido de estar aquí. Porque uno nunca deja de aprender. En este camino nunca se va a dejar de aprender, ni aún después de este tiempo vamos a dejar de aprender. Por eso dice que en parte cuando Él venga, dice en parte sabemos, pero cuando Él venga lo revelará todo. Los discípulos le preguntaron la manera correcta de hablarle a Él, la manera correcta de relacionarse con Él. Mi Señor Jesús empieza a expresarle la forma correcta. La palabra oréis significa conversar. Eso significa orar significa conversar. Orar significa establecer una palabra, una comunicación. Orar significa establecer una relación. ¿Qué estaba diciendo entonces mi Señor? O sea, estaban ellos preguntando. En vez de orar también en la forma más correcta, o sea, en la forma también de expresarse, significa adorar, hacer oración, pedir. No, pero realmente la palabra orar viene de la palabra conversar, viene de la palabra cómo es mi relación con Él. Por eso la oración no nos hace decir palabras, la oración nos hace realmente relacionarnos con Él. Tener una cercanía. La oración nos acerca a Él, pero de una manera diferente. Hay gente que piensa, bueno, no es que piensa, sino acá lo dice, lo agarra muy literal, es decir que la oración es pedir. Ciertamente la oración significa pedir. Piensan que la oración es estar pide. No, eso le molestó a mi Señor Jesucristo. Usted ve el Salmo 78. A mí me encanta ese salmo. ¿Por qué razón? Porque usted ve la relación que ellos, la actitud que ellos tuvieron después de ser un pueblo fiel, se volvieron infiel. Renegaron contra Él, se olvidaron de las obras, murmuraron contra Él, se rebelaron contra Él, le exigían, todo lo vivían exigiendo. Por eso la palabra pedir todo el tiempo vivían, pide, tanto que hasta un día le llegaron a pedir carne. O sea, ya me fastidió la palabra. Ya no quiero más palabra. Hay gente, hermano, que rechaza la palabra. Hay gente que no quiere nada con la palabra. Hay gente que le molesta estar escuchando todos los días un mensaje. No sabiendo, queridos hermanos, que por la palabra vivimos. No sabiendo, queridos hermanos, que la palabra nos da vida. No sabemos, hermano, que el hombre es sustentado y es alimentado su alma por medio de la palabra. Por eso les enviaba a ellos, les enviaba el maná todos los días. Les enviaba palabra todos los días. ¿Qué llegaron a hacer eso? Oye, ya no, tanta palabra. Hay gente, si 2 días hay cultos, imagínense que fueran todos los días. Y en esos 2 días, querido, la gente no quiere asistir. Otra vez viernes, otra vez domingo, otra vez miércoles, otra vez los días de culto. Otra vez, y otra vez, y otra vez. Cuando ellos empezaron a tener esa actitud, Él se molestó con ellos. Le faltaban al respeto, queridos hermanos, porque todo el tiempo pensaron que orar es pedir y es pedir. Pero confundieron porque, déjame decirle, hacer una pregunta. ¿Estos apóstoles no sabían orar? ¿Usted cree que ellos no sabían orar? Y que todavía mi Señor Jesús les vino a enseñar a orar.
sino que realmente, queridos hermanos, ellos hicieron una pregunta: ¿cuál es la forma correcta de relacionarse con Él? ¿Cuál es la forma correcta de hablar con Él? Entonces mi Señor Jesús le dijo: cuando oréis, decir Padre nuestro. Y hasta ahí. Padre nuestro. Mi Padre. Mi Padre. Porque la palabra Padre con un hijo mantiene una relación, no una relación, queridos hermanos, de un Dios con un hombre, sino como un padre con un hijo. Por eso lo que Dios quiere, queridos hermanos, en la salvación del hombre es mantener una relación muy estrecha con Él. Una relación muy profunda con Él, no de palabras, porque hay gente que piensa que tiene una relación profunda porque vive pidiéndole, y Dios me dio, Dios me sanó, Dios nunca me dejó, Dios siempre intervino en esto y Dios está conmigo. Por eso hablaban maravilla de Él, porque cada vez que les cumplía, decían ellos: Dios está conmigo, Dios ha sido bueno, Dios todas mis peticiones, Dios me las ha hecho. Pero lo decían siempre: Dios, 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 Dios. Si les hacía comida, si les hacía milagros, si les hacía señales, decían gracias Dios y Dios y Dios y Dios. Pero pensaron que esa era la relación que debían de tener con Él. Hay gente que piensa que Dios tiene la obligación de sanarlos, la obligación de darles los que ellos quieran, simplemente porque van a la iglesia, simplemente porque creen en Él. Tienen la obligación Dios de darles de comer, como pasó en el Salmo 78. El Señor se enojó mucho con ellos. Cuando usted ve 1 Corintios 10, dice que Dios les dio alimento espiritual, les dio bebida espiritual, la cual era Cristo. Les dio de comer de su cuerpo, de su sangre. Los hizo parte de ellos. Una cosa es ser parte de Él, y otra cosa es tener su naturaleza de Él. Este pueblo, queridos hermanos, llegó a tanto ofenderlo a Él, que Dios se volvieron infiel, se volvieron a la idolatría, se volvieron, queridos hermanos, muy groseros con Él. Porque han mal usado la palabra oración, la han mal usado. Creyendo que Dios dame esto, Dios dame esto, Dios dame lo otro, dame lo otro y dame lo otro. Pero cuando hablamos de la palabra oración, mi Señor Jesús les dijo que para tener una relación más cercana a Él, tenían que comportarse como hijos, tenían que llamarle Padre. Tenían que llamarle Padre. Él, cuando vino a la tierra, ya no trajo el lenguaje de Dios. Trajo el lenguaje de Padre. Nosotros somos hijos por adopción. Los gentiles fueron hijos por adopción. Hay 3 tipos de hijos. Los hijos según la creación. Los ángeles. En Job 1 llegaron todos los hijos. Llegó también Satanás. Porque son hijos por creación. La creación, la gente dice, todos dicen que son cristianos porque se personas a personas. Todos somos hijos de Dios. Son hijos según creación, pero no según la adopción. Nosotros no somos hijos según creación, fuimos creados por Dios, pero eso no nos hace hijos de Dios. La misma Escritura dice, queridos hermanos, que somos salvos. O sea, somos salvos, llegamos a ser hijos por la sangre de Cristo. Realmente lo que nos hace ser hijos de Dios, queridos hermanos, llamarnos, que Él nos llame hijos, es por la sangre de Cristo, ya por medio de la adopción.
Por eso Romanos 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. No son hijos, queridos hermanos, porque dicen ser hijos. Son hijos porque son guiados por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido al espíritu de esclavitud otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos gloria, si es que realmente padecemos por Él. Si es que realmente nos parecemos a Él, si realmente deseamos caminar con Él, si realmente queremos la vida de Él. Por eso la vida de Cristo no es fácil. Caminar en este evangelio no es fácil. Y se es fácil, queridos hermanos, cuando entendemos que somos de Él. Por eso el Espíritu me dijo, yo defiendo, yo peleo y defiendo a todos aquellos que son hijos, que son míos. Dios pelea y defiende a los que son de Él, a los que son hijos. Los hombres, todo el mundo puede decir, soy hijo de Dios, Dios creo en ti, pero esa no es la forma correcta. No es la forma correcta, queridos hermanos. Dios escucha a los hombres. Cuando usted mira, queridos hermanos, hay mucha gente que está muy emproblemada, muy necesitada de Dios de verdad. Y vamos a ver mucha gente sufrir, vamos a ver mucha gente llorar, vamos a ver mucha gente, queridos hermanos, que simplemente da tristeza, de verdad le digo, da tristeza. Ver a gente que Dios no mueve una mano por ellos. Y en veces derrama sobre ellos su misericordia para que se acuerden que hay un Dios. Y no son escuchados. Da pena, hermano, ver morir niños, jóvenes, gente sin la mano poderosa de Dios. La gente no ha entendido por qué nosotros tenemos que honrar a un padre. No ha entendido por qué nosotros venimos al evangelio. Hay gente, queridos hermanos, mira, Dios, hermanos, es tan especial para con los que lo reconocen a Él, porque en este camino o somos hijos o no somos hijos. Vean lo que dice en el libro de Éxodo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de la servidumbre. Con motivo de alguna enfermedad. Dios, ayúdame en una enfermedad. Dios, ayúdame en este problema. Dios, ayúdame en esto. Y vean que usaban la palabra Dios. Dice que a causa de las cosas que le pasaban, a causa de los sufrimientos, a causa de las adversidades que tenían, clamaban a Dios. Y oyó Dios el gemido. Aquí vemos que ellos clamaban. Pero en el versículo 24 ya no dice que ellos clamaban, dice que ellos gemían. Por eso la misma escritura dice, hermanos Romanos, que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que representa, queridos hermanos, de que aquí hubo una intervención del Espíritu Santo, hubo una intervención divina. No fue por clamor, sino porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. El Espíritu, vemos, queridos hermanos, que ellos, vemos que Dios escuchó sus gemidos, no porque estaban en problemas, sino porque puso
su espíritu en ellos. En ellos. Un espíritu de hijos. En ellos. Por eso dice que nosotros no recibimos, porque aquellos, hermanos, porque dice que nosotros no recibimos el espíritu de esclavitud. Entonces dice que cuando oyó el gemido de ellos, se acordó de su pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel. Y vean lo que dice, y los reconoció. ¿Qué fue lo que reconoció de ellos? Que eran hijos. Reconoció que eran hijos. Mira, hermano, hay cosas muy difíciles en este camino. Muy difíciles de entender. Créame que, hermano, que hay muchas cosas difíciles. Y entre las cosas difíciles está, queridos hermanos, el que Dios realmente nos haga caso. Y que realmente, queridos hermanos, veamos la intervención de nuestro Dios en nuestra vida. Nos compete, queridos hermanos, a todo hombre. A todo hombre le compete esto. A todo hombre, queridos hermanos, a todo aquel le corresponde, queridos hermanos, realmente vivir una vida de acuerdo a los propósitos, de acuerdo a su bendita y preciosa voluntad. Dice que los reconoció. Y esta palabra reconoció significa tener cuidado. Significa señalar. Significa, queridos hermanos, esto está precioso. Mira, viene de la palabra Yadá. Y esta palabra Yadá está precioso porque dice que los reconoció. Vean que dice, hermano, que dice los reconoció. Y esta palabra reconoció viene de la palabra Yadá, que significa, oiga esto lo que le voy a decir porque esto está muy precioso, significa familiar. Significa familiar. O digo, este es mi hijo. Este es mi hijo. Dijo, este es mi hijo. Escuchó un hijo clamar. De repente a alguien se le acordó y dijo, Padre, somos tu pueblo, somos tus hijos. Somos linaje tuyo. Esta palabra también viene de la palabra cuídanos, protégenos. Somos tu pueblo, somos tus hijos. Por eso dice que cuando ellos lo escuchó, primeramente no les hizo caso. ¿Por qué? Porque ellos estaban solamente por causa de los problemas. ¿Cuánta gente por causa de los problemas, por causa de las adversidades, buscan a Dios? Pero no buscaron, queridos hermanos, no lo buscaron a Él porque era su Padre. Por eso dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. Y por eso dice que hoy adoptaron, queridos hermanos, y entonces dice que ellos no habían recibido el espíritu de esclavitud. Entonces por eso dice que cuando ellos clamaron, había en ellos un espíritu de esclavitud. Entonces, para que Él los pueda escuchar, queridos hermanos, por eso, vea, es que está precioso esto, hermano. Cuando usted ve en el libro de Romanos, nadie puede ser escuchado, queridos hermanos, si el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo, queridos hermanos, no está en la vida de ellos. Nadie puede ser escuchado. Por eso, gloria a Dios, que en tu vida hay Espíritu Santo. Gloria a Dios que el Espíritu Santo Dios puso en tu vida el Espíritu para que Dios
Dios nos puede escuchar mejor dicho. Romanos 8, versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas que el que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es para los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen ellos conforme a su imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Oh, los llamó a salvación. Los llamó a salvación. Qué precioso entender que a estos que estaban, queridos hermanos, primero gemían a causa de la servidumbre, pero de repente Dios tuvo que enviar su Santo Espíritu en la vida de ellos. Y los reconoció. Y dice que ellos también y a estos los predestinó para que fueran a la imagen de su Hijo Jesús. Por eso la salvación tiene mucho que ver con nuestra relación de padre a hijos. Créame que Él no va a salvar a alguien que no sea su hijo. ¿Qué padre no daría la vida? ¿Qué madre no daría la vida por un hijo, por una hija? ¿Qué padre no se quitaría los ojos para dárselo a los hijos? ¿Qué padre no daría el corazón para que el hijo viva? ¿Qué el padre no se quitaría la vida por la vida de un hijo para que su hijo viva? Por eso Él dio la vida por la vida de los hijos. La salvación hay que verla muy profundamente. No ayudó a estos hombres, no los ayudó. Los ayudó, queridos hermanos, a salir de sus problemas. Sin embargo, usted ve aquí, hermano, que aquí todavía ellos no habían salido, queridos hermanos, de Egipto. Los ayudó, sí. Dios ayuda al ingrato, Dios ayuda al malo, pero no lo hace ser hijos. Dios puede extenderle la mano a cualquier hombre, porque Él es bueno. Él ayuda a quien Él le complazca. Pero eso no lo hace ser hijos. El que Dios haga milagros, el que Dios haga señales, el que Dios intervenga en un problema, el que Dios haga que no le falte un plato de comida, no le haga falta nada a alguien, no lo hace ser hijos. Porque tienen en ellos un espíritu de esclavitud. Solamente piden a Dios cuando tienen un problema, cuando tienen una necesidad, se acuerdan de Dios. Es el espíritu de esclavitud. Tienen un espíritu de esclavitud. Porque mientras estén sanos, todo está bien. No se acuerdan de Dios. Tienen un espíritu de esclavitud, hermano, porque son esclavos. No solamente son esclavos del pecado, son esclavos del mundo, son esclavos de su religión, de la idolatría. Son esclavos, queridos hermanos, de ellos mismos. Ellos, hermanos, por eso la gente no piensa que un día se va a enfermar, no piensa que un día va a tener problemas, no piensan, hermanos. Sin embargo, dice que ellos, Dios no los escuchó. Los ayudó, sí, pero no los escuchó. Entonces dice, envió sobre ellos el Espíritu Santo, hermano. Yo veo tan profundo las cosas de Dios. Por eso dice que les dio el Espíritu, dice que les dio la palabra de adopción. Y la palabra adopción viene de la palabra eutesia, colocar como hijo. Colocar como hijo. Calidad de respeto, de honra. Dice que fuimos adoptados como hijos. Es adoptado como hijo, se nos dice colocar como hijo. Una relación, dice de relación. Adopción significa relación padre-hijos.
restablecer la relación como padre e hijo. Por eso en el Antiguo Testamento, usted ve desde el Antiguo Testamento, ellos no le llamaban padre, le llamaban hijos. Sin embargo, él quería que lo reconocieran como hijos, como padre. Por eso cuando en el mismo libro de Éxodo 3, versículo 13, dijo Moisés: he aquí llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos preguntaron, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Él respondió, dijo, yo soy el que soy. Dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que me envió. Además dijo a Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, el que dice, con él se me recordará por todos los siglos. Dice, este es mi nombre para siempre, el Dios de quien, el yo soy. El yo soy. ¿El yo soy qué? Fíjese. Por eso él dice, el yo soy el Dios de vuestros padres. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios de vuestros padres. Lo que está diciendo, que mi Señor Jesús, el Padre, nuestro Dios, antes era tratado como Dios. Pero vemos que nuestro Señor les informó cómo sería Él reconocido, cómo quería Él ser reconocido. El pueblo de Israel había aprendido a honrar a sus padres, por eso usa la honra al padre Abraham, el padre Isaac, al padre Jacob. Usa ese término, yo soy el Dios de vuestros padres, Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Por qué razón? Porque a él le llamaban Dios, le llamaban Señor. Pero ese pueblo había aprendido a honrar a sus padres como mandato principal en sus vidas. Por eso honra a tu padre y a tu madre estaba en los 10 mandamientos. Éxodo 20 estaba en los 10 mandamientos. Que ellos aprendieran a honrar a vuestro padre y a tu madre para que tengan larga vida. Este pueblo había aprendido a honrar a su padre y a su madre. Pero ¿cómo quería nuestro Señor ser tratado? ¿Como Dios, como Señor o como Padre? Por eso quien vino enseñando que cómo se debería ser tratado Él para ser salvos. Fue mi Señor Jesús al enseñar a reconocerlo como Padre. Fuimos salvos por dejar de adorar ídolos. Ahora somos salvos, queridos hermanos, porque ya no somos desconocidos, ahora porque le llamamos a Él Padre. Pero el hecho de que le llegamos Padre por palabra no es válido. Le decimos Padre porque reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Por eso dice aquí su bendita palabra, cuando acabamos de leer, dice, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que somos salvos por medio de la imagen de Cristo. Por eso el plan de salvación, queridos hermanos, ¿en qué consiste el plan de salvación? En de llamarlo Padre y no Señor. En de llamarlo Padre y no Señor. Porque alguien que le dice Señor es una persona desconocida. Imagínate que usted llega con su padre y le dice Señor, usted lo está desconociendo. Pero cuando usted va y le dice Padre, Padre, Él se acuerda que eres un hijo. Jesús reconocerá a todo aquel que es adoptado como hijo. Dice aquel que tiene adoptado significa colocar como hijo. Aquel que tiene una relación siempre que le llama Padre. No aquel que le dice Señor, no aquel que le dice Dios, sino aquel que le dice Padre. Por eso el plan de salvación, por eso dice la Escritura en Juan 1, versículo 12, mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho a ser hijos de Dios. A todo el que reciba a Jesucristo como su Salvador, le dio el derecho de ser hijo de Dios. ¿A quiénes va a reconocer mi Señor Jesús en el día final?
a los adoptados. A los adoptados. Aquellos que le llaman su trato es padre. Dice que a estos defiende, a estos pelea por ellos, a estos los reconoce como hijos. Porque el Padre dio la vida por ellos. El Padre se desvive por ellos. Estos no irán a condenación porque tienen la naturaleza del Hijo. No porque se dicen ser hijos, sino porque el Hijo de Dios vive en ellos. A todos los que lo recibieron como padre. Israel conocía esto. Israel sabía honrar a sus padres. Pero cuando le dije, yo soy, van a salir con esta palabra, yo soy el padre también de Abraham, de Isaac. Si ustedes saben reconocer a su padre Abraham, a su padre Isaac, a su padre Jacob, tendrán que reconocerme a mí también como padre. Lo tenían como Dios, como un Dios que juzga, como un Dios que condena, como un Dios que castiga, como un Dios, queridos hermanos, que castiga siempre al malo, que siempre se enoja, que siempre derrama castigo. Pero no lo tenían como un Dios todo misericordioso, como un Dios todo piadoso, un Dios que perdona, un Dios que salva. Él quiere ser reconocido como Él, como es. Si Abraham, Isaac y Jacob lo reconocían como padre, Él quería también, dice, pues si ustedes saben reconocer, honrar a sus padres, reconózcanme a mí como padre. Por eso cuando usted vea esto, hermano, Lucas 13, versículo 23. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él le dijo, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y Él respondió, os dirá, no sé de dónde sois. Se acostumbraron a decir tanto Señor, Señor, que terminaron adorando a Baal, a los ídolos. Baal significa Señor. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a dos señores. Ellos estaban acostumbrados a la palabra Señor, Señor, y nunca a la palabra Padre. Por eso dice, ¿quién se va a levantar a abrir la puerta del reino? ¿Como Dios o como Padre? Él estará ahí como Padre. No le podremos decir Señor, Señor. Le vamos a decir Padre. Él va a reconocer al Hijo. Como dice en Juan 10, dice que las ovejas oyen su voz. Reconocen su voz y Él reconoce la voz de ellos. Usted cuando llega a su hijo, hermano, está cerrada la puerta. Usted escucha la voz de un extraño, usted no le va a abrir la puerta. Pero sabes tú que llegó tu hijo, llegó tu hija. Es mi hijo, es mi hija. Le abre usted la puerta. Porque sabe que Él tiene mucho cuidado de que los extraños no entrarán a su casa. Él tiene mucho cuidado que en su casa no entren extraños. ¿Quiénes son los que se salvarán? Acá dice, son pocos los que se salvan. Señor, ¿quiénes son los que se van a salvar? Y el Padre menciona, hace una parábola, hace un comentario de quiénes son los que se van a salvar. No todo el que me diga Señor, Señor, sino el que me llame Padre. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñanzas. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí vosotros, hacedores de maldad. Así será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas del reino, y vosotros estéis excluidos. Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas como primer mandamiento, enseñaron la honra al Padre. Como primer mandamiento, mi Señor Jesucristo mencionaba a su Padre. Yo sé que mi Padre está conmigo porque siempre hago lo que le agrada. Vemos que el Padre, ¿a quién le abrirá las puertas? A los salvos. ¿Quiénes son los salvos? Aquellos que son adoptados, aquellos que le llamaban Padre, aquellos que mantenían una relación estrecha y pegada con Él. Por eso cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nos convertimos en hijos.
No en hijos porque nos ayuda de nuestros problemas, sino porque fuimos comprados con la sangre de Cristo. Eso es ser adoptado. A su casa no entrará un extraño. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará, sino todo aquel que sea hijo por la sangre de Cristo. Lo que representa, queridos hermanos, que la salvación es que todo aquel que esté dispuesto a hacer lo que su Padre le diga es hijo de Dios. Todo aquel que no hace la voluntad del Padre no es hijo de Dios, no es un extraño. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no hacéis lo que os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Somos semejantes, que dice, al Hijo de Dios. Todo aquel que se convirtió en hijos, se convirtió en semejanza del Hijo de Dios. Dios no escucha al hombre porque es hombre, sino porque en él está el Hijo de Dios. Porque recibió a Jesucristo como su Salvador. Dios ayuda a todo hombre, pero eso no le hace ser hijo de Dios. ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué Dios ayudó? Dice que se acordó a causa del gemido. Se acordó que eran su familia. Se acordó de que son hijos. Por eso, ¿en qué consiste el plan de salvación? ¿En llamarlo Dios? ¿Llamarlo Señor? Ninguno que le decía Señor, Señor entró. Él no se levantó como Dios, se levantó a abrir la puerta como Padre. La puerta de salvación se abre como Padre. No como Señor, no como Dios. Porque Dios es un juez. La palabra Dios es un juez. La palabra Señor es una autoridad. Señor es una autoridad. Usted busca la palabra Dios es un juez. Un día va a venir como juez. Un día va a venir con toda potestad. Va a venir, de hecho, cuando Cristo venga, va a venir como Señor, va a venir como Rey. Pero luego se sentará a juzgar. Estará como Dios, juez, juzgando a los hombres. ¿Cómo quiere tener a Dios, hermano? ¿Cómo quiere ver a Cristo hoy? ¿Cómo quiere tener al Padre? Con toda autoridad. En aquellos que no lo aceptan como Rey. ¿Cómo lo quiere tener hoy enfrente de Él? Como un juez que venga a juzgar tu vida. ¿O lo quieres tener como Padre? Y todo aquel que quiera acercarse a Jesucristo, todo aquel que quiera acercarse al Padre, lo tendrá que hacer en el modo hijos. El Padre no rechaza al corazón contrito y humillado. El Padre no rechaza a alguien que le diga, Señor, te reconozco a ti como mi Padre, en el cual clamamos, Abba Padre, en aquel que está dispuesto a hacer la voluntad, en aquel que está dispuesto a hacer lo que el Señor le diga. Ese es el Hijo. No era que, hermano, porque les daba de todos, sino porque les dio la oportunidad de ser hijos para siempre. ¿Cómo me reconocerán? Este será mi nombre. ¿Cómo quiere Él ser reconocido en este tiempo? Como Padre. La palabra adopción significa relación entre padre e hijo. El que tenga una relación conmigo, el que haga mi voluntad, el que me agrade, ese será salvo. No el que cree en mí, no el que me pida, sino el que tenga el Hijo, el que tenga el Hijo en su vida. Aquello que ha sido comprado con la sangre de Cristo, aquellos que tengan una relación profunda con el Padre. Por eso es interesante porque aquellos le dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero ¿quién fue el que estaba ahí? ¿Estaba como Dios? ¿Estaba como Señor? ¿O estaba como Padre? No le abrió la puerta o no le abrirá la puerta a todo aquel que no reconozca que es su Hijo.
Por eso yo soy hija de Dios, tú eres hijo de Dios. Siempre menciona eso. ¿Por qué razón? Porque siempre hago lo que a Él le agrada. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque siempre hacemos lo que a Él le agrada. Esa es la salvación. Porque hacemos siempre lo que a Él le agrada. ¿Y sabe qué es lo que a Él le agrada? Que se obedezca. Eso es honrar al Padre. Le agrada ser obedecido. Porque esa es la honra. Yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Diles, porque ellos habían aprendido a honrar a su padre. Y con este nombre me vas a dar a conocer con el nombre de Padre. ¿Con qué nombre se dio a conocer hoy? Con el nombre de Padre. Qué rico, hermano. De verdad, qué rico. Que lo tenemos a Él como un Dios Padre. Un Dios que da la vida. Un Dios que no abandona al Hijo. Un Dios que pelea por el Hijo. Un Dios que lo entrega todo. ¿Qué padre no da todo por su hijo, verdad? No da todo por su hija. Por eso hay quienes, hermano, no tienen la actitud de padre. No lo dan de todos. A veces tienen un hijo enfermo, tienen un hijo con una discapacidad, tienen un hijo perdido, tienen un hijo apartado, tienen una familiar, pero ellos no dan la vida por ellos. No se entregan a Cristo. No se entregan, queridos hermanos, una vida buscando de que sean agradecidos con Dios, buscando, hermano. Y eso da pena. Da pena. Ver que hombres, a pesar de que den la vida por este tipo de hombres, de sus hijos, no dan la vida por ellos. No viven una vida entregada a Dios por ellos. Pero nuestro Padre nos recuerda que Él dio la vida. Nos recuerda que Dios dio todo, nos dio su naturaleza, nos dio todo, queridos hermanos, con tal de que nosotros lo reconociéramos como hijo. Por eso, ¿qué hijo no reconoce el sacrificio de su padre? Por eso a todo aquel que lo rechaza, hacedores de maldad, no lo reconocieron como padre. Él también los va a rechazar como hijos. A todos le decían Señor, pero nunca le dijeron a él Padre. Le decían Señor al dinero, al mundo, a las amistades, a todo le decían Señor. La palabra Señor significa dueño. Le decían, tú eres mi dueño. ¿Por qué crees que a Abraham le dijeron? El pacto que hice con Abraham fue, yo soy tu Dios, tú eres mi hijo. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo. ¿Cuál es el pacto que hoy hay con nosotros? Tú eres mi padre, yo soy tu hijo. Voy a hacer lo que a ti te agrada. Esa es la salvación. Yo soy tu padre. Y tú eres mi hijo. Esa es la salvación. Ese es el pacto de la sangre. La salvación en eso consiste. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Que Dios te bendiga en esta mañana, hermano. Entrega tu vida a Cristo para que seas hijo. Que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Y si ya eres cristiano, ya estás en este camino, no se te olvide de agradar al Padre. No se te olvide hacer su voluntad para que nos reconozca como hijos en el reino celestial. Porque quien estará abriendo la puerta no va a ser un Dios, no va a ser un Señor, va a ser el mismo Padre. Aquellos dijeron, Señor, profetizamos en tu nombre, pulsamos demonios, pero nunca dijeron, Señor, te agradé en todos mis caminos. Hice tu voluntad en todos tus caminos. Por eso Él va a decir, bendito, venir benditos. Vean lo que dice, venir benditos de mi Padre. ¿Qué está diciendo? Venir hijos de Dios. Venir bendito, benditos de mi Padre. O sea, entren los hijos de Dios. Y aquellos que los reconocen como el Padre, como hijos. Entren aquellos que los reconozcan como Padre. Qué hermoso, hermano, qué hermoso.
ser reconocidos como hijos. Todo aquel que hace la voluntad, todo aquel que hace lo que a Él le agrada. Recibe a Jesucristo como tu Salvador. Ponte a cuentas con Él. Humíllate delante de Él. Entrégate tú y tu familia. Reconcíliate con Él. Vuelve a casa. Reconócelo como Padre. Por un momento, todavía no es Dios juez. Todavía no es un Dios que vendrá como Rey. Pero hoy lo puedes reconocer como Padre. Cuando quieras tener una comunión, hablar con Él, platica con Él como Padre. Entrégate a Él como Padre. Y vas a ver lo poderoso, la intervención de nuestro Señor. Pero siempre haz lo que a Él le agrada. Dalo todo por Él. Honra a tu Padre. O honra a tu Padre Celestial como honras a tus padres. Verás la mano poderosa de nuestro Dios. Realmente sigamos el ejemplo de Él, que Él dio todo por nuestros hijos, por sus hijos. Así también nosotros para con nuestros hijos. Demos todos por Él, por ellos, para que sean salvos. Muchas gracias por su tiempo. Ven a Cristo. El plan de salvación es reconocer a Jesús y llamarle Padre y no Señor. Nadie que le llamó Señor entró en el reino de los cielos. Todo aquel que llamó Padre entraron al reino. Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias por su tiempo y gracias por sus mensajes. Gracias por su momento de la especial. Ayúdenos a compartir, dale like a la página. Dígale a la gente que Cristo los ama, que el Padre los ama, pero que tienen que reconocerlo como Padre. Dios te bendiga. Nuestro Padre es perdonador y es misericordioso para con los hijos. Dios te bendiga y mañana con la ayuda de nuestro Dios, queridos hermanos, a las 7 de la mañana en punto, les estaremos esperando con una palabra de vida para nuestra vida. Bendiciones y muchas gracias. Saludos a todos.